Hello, how are you doing, guys? Today we're going to talk about chelation, but from a different point of view. We're going to talk about kidney urine glucose analysis, the relationship that we have within chelation, kidney problems, and glucose within the urine analysis. Hoy vamos a hablar de la quelación, de los riñones, del examen de orina y la glucosa. ¿Qué relación existe entre la quelación, los riñones, el análisis de orina cuando un paciente tiene una orina que es muy pegajosa? That is what we are going to be talking. Sticky urine. Is it good to have chelation? Is it worth it to do a chelation therapy when we see glucose or urine that is sticky or that you have no really power or forces as you push your urine out? ¿Es de verdad que la quelación no debe de ir cuando un paciente tiene tal vez problemas porque la orina le sale muy pegajosa o porque no le sale con mucha fuerza? ¿Es cierto que no debería usarse la quelación? Well, mira, eso lo voy a hablar ahora. Well, we're going to talk about that now. Primero vamos a hablar que la función del sistema urinario primeramente es mantener el balance de agua, mantener el balance del sodio, de la sal y del potasio, mantener la parte ácida balanceada, los hidrógenos. Aparte de eso es eliminar los desperdicios metabólicos, los más importantes que es la urea y el ácido úrico. Y aparte de eso, filtrar toda la sangre y todos esos desperdicios que hay a nivel metabólico de nuestro sistema, independientemente de que produce proteínas o produce una hormona que ayuda a empezar a la producción de glóbulos rojos en la médula ósea, la eritropoetina. Now, what is the main function of the urinary system? Well, first of all, is to maintain water balance, to maintain electrolyte balance, such as salt and potassium, to maintain the acidic, the hydrogen ions in balance, to make sure that we get rid of the two major metabolic waste products, which are urea and uric acid, and at the same time, to filter blood and remove metabolic waste. But also it produces erythropoietin, which is a hormone that stimulates the bone marrow for red blood cell production. So as you see, the urinary system, the kidneys, has a lot of function. So como ustedes pueden ver, el sistema urinario, los riñones tienen bastantes funciones. Y a eso es lo que vamos a hablar, el por qué es necesario el hacer estudios para poder decir si podemos hacer un procedimiento o no, de acuerdo a cómo está su función. And that is the reason why before you could say you cannot do this therapy or do this therapy, first we need to find out if the kidney is working properly. And that's what we're going to be doing now. And that's what we're going to be talking about. In this graph, you could see here the kidneys, ureters, the urinary bladder, and the urethra, both in male and female. Bueno, una de las regiones del sistema urinario que podemos ver aquí es los riñones, los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra, tanto en la mujer como en el hombre. La uretra es el canal por donde sale la pipí y la vejiga urinaria es donde se retiene la orina. So once again, the urethra canal is where the urinary passes through once the urinary bladder is either full or almost full or have the sensitivity level that it needs you to feel the necessity to go and void or urinate. So una vez la vejiga urinaria está llena o tiene un nivel de sensitividad, es que donde te manda a ti a sentir el deseo de tu orinar para que tú elimines esa cantidad de exceso de desperdicios metabólicos. La orina es desperdicio metabólico. La orina transporta desperdicios metabólicos, no las heces fecales. So it's the urine who provides or brings out the metabolic waste, not the feces, not the bowel movement. Feces are undigested food. Our kidney remove metabolic waste.
we talk about metabolic waste, we are talking about two items. One is urea and one is uric acid. Urea is formed, let's say, is a major organic waste product, which is formed from the breakdown of all proteins. ¿Qué es la urea? La urea es un desperdicio orgánico en donde se reproduce porque nosotros o nuestro cuerpo rompe las proteínas que son viejas. The uric acid is the second major organic waste product excreted in the urine. And from where do we get uric acid? From the breakdown of old nucleic acid. El ácido úrico es el segundo mayor desperdicio metabólico orgánico que es producido a nosotros romper los ácidos nucleicos viejos. Cuando hablamos de ácido nucleico estamos hablando de DNA o RNA. So, cualquier cosa que tú comes que tiene RNA o DNA, como la leche, como el huevo, como la carne, como los vegetales, todo lo que viene de un ser viviente tiene DNA y RNA. So everything that you eat from a living cell, it has RNA and it has DNA. And when you break that apart, that will make up the uric acid that your body is going to try to get rid of. But in the event, if you don't get rid of that and you hold it into your body system for whatever condition, that is known as gouty arthritis or gout. So, si este ácido úrico de una forma u otra no lo podemos eliminar, él se acumula en nuestro sistema y en el dedo gordo del pie usualmente. Y esto es lo que se le llama la gota o la artritis de la gota. If we go a little more deep inside the anatomy, we're talking about the nephrons. And the nephrons are the functional units, which is really what actually do the really filtration through the blood, through the portal system. Si vamos a hablar de la función principal del riñón, que tenemos millones internamente en el riñón, está lo que se conoce como el nefron. Esta es la unidad de función, la unidad funcional que filtra, que reabsorbe, que elimina todos los desperdicios metabólicos. Okay, guys, when we talk about the nephron, okay, there is a specific area in which, in terms of glucose, it will go by these blood vessels that we have here, and that will enter into the glomerular area in red here, and this that's around the glomerulus is called the Bowman's capsule. In between the Bowman's capsule and this little wall here, let me see if I could just write it down. Okay, yes, in between here, blood will come from here. This is what we call the glomerulus. And this here is the proximal convoluted tubule. So when glucose that reach more than 180 milligrams per deciliter go through this wall, if it goes above 180, it will drip. It will spill to the other side, and that is how the urine analysis, or the urine is going to have a lot of sugars on it, which when we get the urine strip, or we're going to measure the urine, we're going to see the results of either 1 or just traces, or 1 plus, or 2 plus, or 3 plus, or 4 plus, or 5 plus, which I'm going to explain in the next slide about urine analysis. So once again, within the kidney, we have the unit, the functional unit, which is called the nephron. Within the nephron, we have the glomerulars, and we have the Bowman's capsule, and we have tubules that we call convoluted tubules, either proximal or distal. If there is a lot of sugar, more than 180 milligrams per deciliter, this sugar could spill over or go towards the proximal convoluted tube, and that's where the urine is going to be disposed in this glucose, and we may see this in the urine analysis, giving us either trace, either a marker of 1 plus or 2 plus, 3 or 4 plus, and we're going to talk about that.
Mirando esta gráfica que está aquí, es para que te des cuenta, por ejemplo, voy a borrar todo aquí. Esto que estamos teniendo aquí simplemente significa que los riñones, todos nuestros riñones, sin excepción, tienen una unidad funcional que se le conoce como néfron. Esta parte que tú ves aquí, vamos a ver si la puedo escribir aquí. Esta parte que tú ves aquí trae sangre, ok, hacia el riñón. Esta parte que está aquí adentro se le llama la forma, le voy a poner glomerular FR, se llama glomerular filtration rate. Aquí, y después esta área que está aquí, se le llama Bowman's capsule, la cápsula de Bowman. Y esta parte que está aquí, este tubo que está aquí, hay una parte proximal que se le llama proximal túbulo convolado. No sé si lo digo bien en español. Y hay otra distal también. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la azúcar está por encima de 180 miligramos por decilitro, en esta pared que está aquí, el azúcar sale por aquí, por aquí. Y al salir por aquí, ahora viene tu orina y la bota en la orina. Y cuando hacemos el examen de orina, pues nos puede decir que hay alguna cantidad de azúcar o que me da una marca con una cruz, dos marcas con dos cruces o tres cruces o cuatro cruces. Y eso yo lo voy a explicar en el próximo slide. Pero una vez más, cuando la orina tiene azúcar, puede ser por dos circunstancias. When we have glucose in the urine, it may be because of two main problems. One, because there is a wall problem, which we call the Fanconi syndrome. And the other one is because there may be a problem with the wall, in which the wall is too much glucose and it's going above there. And I'm going to explain that in the next slide. So, el tener un problema con la pared de filtración tiene un síndrome que se llama el síndrome de Fanconi, que puede ser causado por varias cosas. We're going to talk about that. Eso lo voy a hablar un poquito más hacia adelante, ¿ok? Pero ahora mismo quiero que entiendas que cuando tengo azúcar en la orina, eso simplemente puede decir en primer, y es lo más común, porque hay demasiada azúcar que está pasando por encima de 180 miligramos por decilitro y el cuerpo está tratando de eliminarla. So the most common problem with the glucose is that we have too much and the body is trying to get rid of it through the urine. When we do the urine analysis, before anybody start talking nonsense, cuando nosotros hacemos un estudio de orina, antes de que la gente empiece a hablar disparate, first let's understand what the urine analysis means. When we have in the urine, normally in the urine strip, we have peroxide. Peroxide, when it mixed with the urine, it reacts and it gives different colors in that strip. So the first, let's say that the first strip comes with trace only. That trace equals 100 milligrams per deciliter. So vamos a pensar que usando la estirilla para la orina, hacemos el examen de orina y me dice que en la orina me da un trazo. Como hay peróxido en las almohaditas de estas tirillas, esto reacciona y da diferentes colores. Si me dice que hay un trazo, eso iguala a que en la orina la concentración es de 100 miligramos por decilitros. If in the drip, in the strip, it comes 1 plus, that equals to 250 milligrams per deciliter. If it's 2 plus, it means that it's equal to 500 milligrams per deciliter. If it's 3 plus, it means that it's equal to 1000 milligrams per deciliter. And if you give it a 4 plus, it means that you have a concentration in the urine of 2000 milligrams per deciliter. That means that when we do the urine analysis, we could quantify the glucose that the body is trying to get rid of. So, cuando vemos que nos da a nosotros una rayita con una cruz, eso iguala a 200 miligramos por decilitros. Eso es la concentración de azúcar. Si me da las dos cruces, eso iguala a 500 miligramos por decilitros. Si me da tres cruces, iguala a 1000 miligramos por decilitros. Y si me da cuatro cruces, eso iguala a 2000 miligramos por decilitro. ¿Qué quiere decir esto? Que esa es la concentración de azúcar que el cuerpo está tratando de eliminar.
But, let me just say something. When we take vitamin C in high doses orally, that may give you a false negative result. Like it will block the reaction with the peroxide, and it will say that you have no glucose. That's one of the false negative errors. So déjame decirte que cuando uno está tomando alta vitamina C, esto reacciona con el peróxido y al reaccionar con el peróxido, aunque haya glucosa, azúcar en la orina, lo bloquea y te da un falso negativo. Por eso nosotros tenemos que hacer un estudio, no tan solo a nivel de orina, sino también de sangre. And that is the reason why not only we have to do urine analysis exam, but we also have to do a blood exam in which we are going to evaluate the kidney filtration rate, the kidney function. So, por eso tenemos que hacer exámenes de sangre para ver cómo está la función renal, cómo está la filtración glomerular y cómo está su funcionamiento. Antes de uno decir, no hagas tal examen, no hagas esto porque te va a hacer un daño. Si usted no hace un estudio científico que demuestra lo que le está pasando al riñón, cómo usted tiene los testículos de decir, no haga tal cosa si usted no ha hecho examen físico, ni estudio científico. Usted tiene un ojo mágico. La lámpara de Aladino ya no existe. So do not follow when anybody tells you just by looking at you, don't do this because it's not good. No, let's do a blood test. Let's do a urine test. Let's look how the kidney is working, how the liver is working, how through the urine analysis, how is your creatinine, how is your glomerular filtration rate, everything before you could say to someone, don't do this because this is not good for you. Don't follow that. Follow the science, my friend. So I was saying, okay, one of the problems that may cause that you have a lot of glucose in the system is because there may be a wall defect, meaning that, that is not holding enough glucose, okay? And that's what we call the Fanconi syndrome, which may have a reabsorption not only with glucose, but also with phosphate, with the uric acid, and bicarbonate. So that means that when I do the blood test or urine analysis, I could see a high concentration of phosphate, a high concentration of uric acid, and high concentration of bicarbonate. But let me just remind you that if we have bicarbonate, okay, in which the kidney is not absorbing it, that may be a problem with the proximal convoluted tubule. And this is what we call renal tubular acidosis type 2. Also, there may be a problem with amino acid, that is dumping it through the wall of this tubular dysfunction reabsorption. So, normalmente, hablando nosotros de los problemas que pueden haber en las paredes de esta que está pasando entre las Bowman's capsule hasta los tubos convoluados, hablamos del síndrome de Fanconi, pero no tan solo vamos a ver que puede haber un problema con el azúcar, pero también puede haber con los fosfatos, con el ácido úrico, con el bicarbonato. Y cuando el riñón no puede reabsorber el bicarbonato, va a haber un problema de lo que se llama la acidosis renal tubular. Eso es un tipo 2. Eso es un problema. Aparte de, hay una retención de aminoácidos porque hay una disfunción de la reabsorción a nivel tubular. So, cuando una gente te está diciendo a ti, no haga quelación, no haga esto, dile a ese caballo, dile a esa yegua que dice el hijo de Malta, Dante Joa, que cómo usted puede decirle eso sin haber hecho un examen de sangre para ver cómo está la función renal, de cómo hizo un examen de estudio de análisis de orina para ver cómo está su glomérulo. Usted no puede ni que llevarse al ojo de que no haga tal cosa. No se lleve de ese. El que le diga eso es un ñame. Póngase, dígale, no, deme un estudio científico con sangre, con orina, que me diga que yo no puedo hacer tal cosa antes de hablar disparate. So, what are the problems may cause tubular kidney dysfunction, that the kidney tubular portion is not working properly? Bueno, ¿qué otras cosas pueden dañar la reacción tubular, que el riñón no esté trabajando bien? Vamos a hablar de eso. Cancer, like multiple myeloma. It may cause that. Heavy metals. With what you remove heavy metals from the kidney? With chelation. There is nothing else that will remove the the heavy metals. So, ¿qué otra cosa causa un daño a nivel renal? Metales pesados, toxinas.
¿Y con qué tú vas a remover eso? ¿Tú sabes con qué? Con quelación solamente. Cuando te digan a ti, no puedes usar quelación sin saber si el riñón está trabajando bien o no, eso es lo que es una yegua. Medications also, like tenofovir, in patient that has HIV, it may cause kidney problems. We already know. Chemotherapeutic agent like cisplatin also could cause kidney damage. Valproic acid for mood disorders. Antibiotics like aminoglycosides like gentamicin, tobramycin, amikacin. So once again, check this out. You're taking antibiotics because you have a bacteria, but that also could damage your kidney. Chelation will never damage your kidney. Chelation will clean your kidney, will allow microcirculation, will remove all these metals out of those small cells, a small tubule, a small tissue, and your kidney will function in very, very best and properly. So, ¿qué es lo que hace la quelación? Fíjate, antibióticos como la gentamicina, como la tobramicina te daña el riñón. El ácido valpórico que se usa, los agentes de quimioterapia, ¿ok? Te dañan los riñones. Los medicamentos como el tenofovir que se usa en HIV te dañan los riñones. Los metales pesados. La quelación te ayuda a ti a remover esas calcificaciones, esos metales pesados, ayudar a que haya mejor perfusión, a traer más oxigenación, más sangre, que lo que te va es ayudar. Antes de que un desgraciado te diga a ti, diga que no haga quelación, primero tú hazte un estudio renal, de riñón, también de sonografía, de examen de orina, para que te ayude. Esa es la realidad, no otra cosa. Something else that may cause a lot of glucose in the urine. Diabetes, type 1 and type 2. Also, Cushing syndrome, adrenal gland problems. Also, gestational diabetes. Otra de las cosas que puede ayudar a incrementar la cantidad excesiva de azúcar en la orina es la diabetes tipo 1 o tipo 2, el síndrome de Cushing, diabetes gestacional. Antes de que venga un maldito a decirte a ti de que no te haga quelación, tú tienes que hacer examen primero, mijo o mija. No se lleve de esa yegua. Hágase examen científicos analíticos que lo va a ayudar a ustedes. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. And we have finished. So once again, once somebody tells you do not do any procedure, ask them, have you done any scientific studies that suggest that I cannot do it? And prove it. Let me see it. Una vez más, cuando alguien te diga no te haga tal procedimiento, dile, ¿has hecho tú un estudio científico a mí que me demuestre que no lo puedo hacer? No te lleves de toda esa yegua que están allá afuera hablando porquería. ¿Ok? Que te lo diga un científico, que te lo diga un doctor con estudios para que tú puedas llevarte de una ciencia. ¿Ok? Una vez, espero que esto le haya gustado, que haya aprendido algo. ¿Ok? Suscríbase a mi canal. Yo quiero llegar a 1000 suscriptores. Ayúdenme. Y tú sabes que yo no te voy a decir lo que tú quieres oír. Yo te voy a decir lo que es. Lo que la ciencia puede demostrar. Cuídense y pasen buen día. El hijo de Malta. Bye bye.